El año pasado, luego de lo que ocurrió en el rodeo, se crea el Ministerio para la Atención Penitenciaria. 17 encargados a lo largo de 13 años. Se crea un ministerio y entre el 2011 y el año 2012 el problema ha crecido. En el 2011 se dijo que el problema del rodeo podía repetirse si no se atendía de forma inmediata, con emergencia, con atención concreta, el problema penitenciario. Y dijimos, y dijeron los expertos, que eso se podía repetir en otras cárceles. El gobierno dijo que eso era imposible, que ya tenían la situación bajo control. Y lo que ocurrió en el rodeo en el 2011 es lo que ocurrió en la planta en el 2012. Algo insólito, que no pasa, y creo que no ha pasado en ningún país del mundo, en donde los presos armados desde las cárceles enfrentan a las autoridades en las afueras de las cárceles. Eso no ocurre. Eso es algo que demuestra la incapacidad del Estado venezolano de resguardar la vida de quienes deberían de estar sometidos a un control absoluto por parte del Estado venezolano. El Estado incluso lo que ha planteado es que la información no salga, es que la información se mantenga lo más callada posible. Y lo vimos durante la crisis del rodeo. La única respuesta que dio el gobierno fue sancionar a un canal de televisión, a Globovisión. Sancionarlo porque presentaban lo que allí estaba ocurriendo. ¿Y qué ocurrió en la planta? Lo mismo. ¿Es posible tener un sistema penitenciario que funcione? Claro que es posible tenerlo. Claro que es posible tenerlo. Ahora, ¿qué vimos? Que nombrando un ministerio y nombrando a la diputada Iris Varela como cabeza de ese ministerio, no es la solución. No ha pasado absolutamente nada. Más bien ha demostrado ignorancia, arrogancia. Ha demostrado incapacidad ante una crisis que se la llevó por encima. No puede, no tiene la capacidad. Ni ella ni el gobierno tienen la capacidad de abordar este problema. Sobre el tema penitenciario, vamos a presentarles primero un breve diagnóstico, enmarcado en lo que es la propuesta en materia de seguridad y justicia que se está haciendo. Lo primero es entender que el sistema penitenciario es parte del sistema de seguridad y justicia, que tiene 5 grandes ámbitos. El primero de ellos, el ámbito de la prevención. Segundo, la policía, toda la estructura de las policías en Venezuela y las propuestas concretas que se pueden hacer. Luego, Ministerio Público y tribunales, que representan el ámbito de justicia. Y finalmente, el sistema penitenciario. Cada una de estas áreas es uno fundamental, crucial, para que podamos resolver el problema de seguridad y justicia en Venezuela. El año 2011 fue el año más violento de las cárceles en Venezuela. Hubo 560 homicidios registrados en los 33 centros penitenciarios nacionales que hay en nuestro país. 560 homicidios es mucho, es poco. Para responder a esta pregunta, nosotros hicimos un estudio comparativo, en donde comparamos 4 países de América Latina con Venezuela. Aquí hicimos lo siguiente: vimos cuál es la población penitenciaria que hay de Brasil, Argentina, México y Colombia juntos. Todos esos países tienen 883.000 presos. Venezuela tiene 45.000 presos. Ahora bien, esos 4 países juntos, teniendo 883.000 presos, tuvieron 240 homicidios en el año 2011. Venezuela, con 45.000 presos, que es el 5% de lo que es la población penitenciaria de los otros países, tuvo 560 homicidios. En Venezuela hay 33 centros penitenciarios nacionales que tienen una capacidad para 14.500 reclusos. Esa es la capacidad. Ahora bien, en esos 33 centros hay 45.000 personas privadas de libertad. Eso significa que el sistema tiene un 300% de hacinamiento. ¿Qué propuestas estamos haciendo? Que se puedan hacer en el corto plazo, que puedan significar un verdadero cambio. Primero, la sustitución de la planta física de los centros penitenciarios, sustituirlos. Hay 33 centros penitenciarios que hay que sustituirlos. Hay algunos que se podrían mejorar puntualmente, pero la mayoría de ellos hay que sustituirlos. ¿Cuánto cuesta esto? Vimos por la experiencia internacional lo que es la creación de centros penitenciarios que cumplan con los criterios técnicos que garanticen que se pueda realmente reformar a las personas que entran en el sistema penitenciario. Un centro penitenciario aproximadamente son $45 millones.
33 centros penitenciarios serían 1.500 millones de dólares. ¿Venezuela tiene ese dinero? Claro que lo tiene. Muchas veces va para otros países. Segunda propuesta concreta: clasificación de la población de las personas privadas de libertad. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que se pueda clasificar a las personas privadas de libertad, a los presos, por el tipo de delito que cometen. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en las cárceles venezolanas? Que las cárceles son una universidad del delito. Que el que entra por haber hecho un arrebatón sale con los conocimientos, las destrezas de un asesino, porque no hay clasificación de preso. Finalmente, la profesionalización del personal de la custodia. Y aquí hay un gran problema con la situación que estamos viviendo hoy. ¿Alguien hoy en Venezuela piensa que ese armamento, un AR-15, un FAL, un arma automática, una granada, eso entra en la arepa que le trae la esposa de un preso y se le entrega ahí metido en una arepa? ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Ustedes creen que la esposa de una persona que está privada de libertad se mete por debajo de la camisa un FAL y se lo lleva? No, mira, aquí tienes tu FAL. ¿Alguien cree eso? No. La realidad es que ese armamento entra en complicidad con quienes deberían de garantizar la custodia y la protección y la seguridad. Ese armamento, y lo decimos con claridad, entra por un tráfico de influencias de los responsables de mantener la seguridad de las cárceles. Para la profesionalización del personal de custodia se plantea la ley de carrera penitenciaria y descentralizar las cárceles acompañado de un esquema de política nacional de reinserción. Sí se puede tener una Venezuela segura. Sí se puede tener una Venezuela de paz, de tranquilidad. Sí se pueden tener cárceles que funcionen. Sí se puede tener un sistema de justicia que condene a los que cometen delitos. Sí se puede tener a policías que nos resguarden. Sí se puede tener un sistema preventivo que evite que los jóvenes entren en el camino del mal, en el camino de la violencia. Sí se puede. Capriles Radomski.